Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El conocimiento de Dios no es mera cuestión intelectual. Conocer a Dios es poder saborear su amor en el fondo del corazón. Por eso es un conocimiento que inunda, que no deja recoveco de la existencia sin empapar, como las aguas del mar. Ese conocimiento amoroso de Dios se pone a todas las personas en todos los pueblos. Con alegría, iniciemos nuestra celebración. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta primera semana del tiempo de Adviento, el año 2024, ciclo B, que la Iglesia pedagógicamente nos anima a todos a iniciar este camino de santidad. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos, queridos hermanos, pecadores y necesitados del perdón del Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios de misericordia, escucha favorablemente nuestras súplicas, socórrenos en medio de las pruebas de la vida, y que la venida de tu Hijo nos reconforte para que no volvamos a caer en la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Isaías. Saldrá una rama del tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por los que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasearán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía. Sus crías se recostarán juntas y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erigirá como estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al regresar los 72 discípulos de su misión, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después
Volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante esto cuando están volviendo los discípulos, que ya son apóstoles, ¿verdad? Porque son enviados por Jesús a predicar, a anunciar. Y Jesús aquí se estremece de gozo. Estamos en tiempo de Adviento, significa que también nosotros somos misioneros. Antes en nuestra iglesia tenía un poquitito más fuerza, ¿verdad? Después vino la pandemia, incluso un poco ya antes. Se dejó un poco esta tradicional forma de rezar, la famosa Navidad en familia. En algunas casas perduran todavía y ojalá, queridos amigos, que podamos hacer juntos esta Navidad en familia. Poco Navidad en familia. ¿Saben por qué? Porque esto es esencial y fundamental para que nos encontremos como una comunidad que reza, que se prepara. Justamente Jesús se estremece de gozo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Los pequeños significan aquí, queridos amigos, todos los que tienen el corazón grande ante Dios, el corazón abierto ante su gracia. Cuando nosotros nos ponemos y decimos: Señor, quiero hacer este camino que tú me estás proponiendo. Porque yo sé que solamente con tu presencia vamos a poder cambiar nuestra historia. Solamente, Señor, con tu presencia en nuestra familia será firme, fuerte. Vamos a ser, entre comillas, vamos a decirlo así, familiares, pero en un sentido de encontrarnos, amarnos en el Señor. No solamente también de un aspecto simplemente humano o de un aspecto simplemente también orecueténtico, ¿verdad? Y entonces nos encerramos en nosotros, sino que entendemos que la gracia de Dios siempre, encontrándonos como familia, nos da la fuerza para que después nosotros podamos actuar con los demás. Y por eso les invito ya desde ahora, en este tiempo de Adviento, a seguir abriendo el corazón, la mente, pensar, entender que Dios nos ama, que Dios nos quiere y sobre todo que una vez más nos está ofreciendo este camino de santidad, este camino de purificación. Estamos preparando el corazón, que al mismo tiempo es un camino de gozo y de alegría, para que podamos también nosotros hacer nacer a Cristo en nuestro pesebre. Y el pesebre nuestro es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que el Señor proteja y bendiga a todos los fieles, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos, para que hagan una pausa en sus vidas para sentir la presencia de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que fomenten una espiritualidad encarnada y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Altar.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que te agrade nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de la redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación de este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. ¿Quién será la